Hoy en Líderes, hablando de liderazgo, tengo a un amigo y yo lo considero así. Eh, no hemos tenido muchas horas para trabajar juntos, hemos creado cosas juntos, hemos recorrido carretera en este país, en Chile, donde los dos nos encontramos y hemos tenido largas conversas. He tenido la oportunidad más de compartir con sus hijas y con su esposa. Reciban a José Goyo Martos. Oye, la verdad que honrado escuchar todo ese camino, de verdad, porque es un camino recorrido y a veces uno se le olvida también, Amancio, la verdad, un verdadero placer para el público que está presente también, para todas las personas que van a ver este live. Para mí es un verdadero honor poder compartir contigo, porque es verdad, hemos recorrido carreteras, hemos compartido un sinfín de cosas también, hemos compartido escenarios también. Y hablando de mis hijas, por ahí una está llorando y quizás se escucha de fondo, se le escuchan de fondo, ese fondo musical es mi hija, que desde que llegué no ha parado de llorar. Porque estaba Bienvenida, trabajando. bienvenida, Sí, sí, bienvenida sí. ella. No, sí. Tú sabes que eso es parte hoy de la nueva normalidad, como le dicen. Oye, Así yo es. estoy muy contento, la verdad, gracias por aceptar la invitación. Reconozco además que estoy en la presencia de un líder que lo ha mostrado, del cual me he servido desde tu liderazgo y bueno, más que contento de que estés aquí. Como te comenté, este programa comienza con una pregunta que te deja el invitado anterior. Tú tendrás la oportunidad de vengarte con el próximo invitado. En este caso, te la dejó Milagros Segarra Ley, una peruana fantástica que tuvimos una entrevista maravillosa, la verdad, con Milagros la pasamos muy bien. Para quienes no la han visto, en YouTube está el video de Milagros Segarra Ley. Este también va a estar y los anteriores. Además, los invito a preguntarle a Goyo, como le decimos con cariño, a lo que ustedes necesiten y que reporten quiénes están conectados y de dónde están conectados para saber esto. Las infidencias, las anécdotas que hayan tenido con Goyo y que no se puedan contar, bueno, las dejamos aparte y nos los cuentan en privado. Por favor. Aquí va, Goyo, la pregunta que te dejó Milagros. ¿Qué es lo que más le agradeces a la pandemia? Wow, buena pregunta, la verdad, porque o sea, es un sinfín de cosas, ¿no? Yo creo que en la pandemia, y voy a empezar al revés, hay gente que no le está agradeciendo nada a la pandemia. Yo todo lo contrario, le he agradecido porque ha sacado lo mejor de mí. Wow, me ha dejado como, ya no iría meses porque ya vamos ya para el año y tanto, ya llevamos un año y tanto con muchas nuevas cosas, muchas nuevas formas de trabajar, y le agradezco mucho el descubrirme la persona que soy, el descubrirme la familia que tengo, en descubrir los amigos que tengo y en descubrir los potenciales en la gente que está cerca de mí también, y en descubrir mi propio potencial. La verdad que sí, le tengo que agradecer eso, y le tengo que agradecer a la pandemia también, es que a pesar de que hemos estado lejos de muchas personas, creo que nos ha servido para acercarnos más a las personas, porque en lo particular yo tengo mucha familia, como todos los venezolanos, mucha familia afuera, y me permitió más estar en más contacto con mi familia que está afuera que antes. Pues es una cosa loca, antes como que vivía en mi día a día, ahorita como estoy más interconectado, más contacto tengo con la familia. Entonces eso es lo que le puedo agradecer a la pandemia. Pero ya le tengo la pregunta a la otra persona que viene, si les quiere la dejamos para el final. No, lo dejamos al final en off, de paso, para que no quede en evidencia, sino hasta cuando recibe la pregunta, que es sorpresa para todos los invitados. Ahora, Goyo, tú dices, me permitió más descubrir mis potencialidades. ¿Cuál potencialidad descubriste en la pandemia que antes no habías visto en ti? Oye, en poder conectar más con las personas en el mundo que yo trabajo. Tú y yo compartimos el mismo mundo, que es el mundo de las conferencias y relatorías y talleres. Y uno siempre, cuando va a dar un paso nuevo en la relatoría y en los talleres, como en este caso fue online, yo tenía mucho nervio y mucho miedo de cómo podía conectar con la gente a través de los mundos online. Y ha sido y creo que fue muy difícil mentalmente para mí eso, pero cuando empecé a dar conferencias y empecé a dar talleres, descubrí que era el mismo potencial que podía ser presencialmente que online también. Entonces descubrí eso que yo no sabía de mí, me explico, no tenía idea. Descubrí también que uno
sí, a pesar de momentos duros, de momentos difíciles, si uno ve el camino de las cosas que sí puedes hacer, que sí puedes lograr, y sacas de un lado lo que no puedes lograr, uno definitivamente la alcanza. O sea, a mí me pasó que TED me hizo una invitación hace ya un año para hacer mi primera conferencia TED. Entonces, y eso pasó en plena pandemia. Y pasó en plena pandemia porque a través de un programa que tengo en Instagram, que tengo tiempo, por cierto que no lo activo, invité a mucha gente hasta que llegó alguien y dijo, mira, tú tienes que hacer una charla TED. Entonces eso lo descubrí. Yo no sabía que podía hacer una conferencia en 18 minutos, en 15 minutos. Entonces, que cualquier conferencista dice, bueno, tienes que hacer una conferencia, pero en 15 minutos, dice, wow, 15. Y eso tampoco, que es la capacidad de síntesis que a veces uno cree no tenerla, pero sí, definitivamente la tenemos. Lo importante es descubrir esas cosas. Oye, y parte de lo que es tu especialidad tiene que ver con la calidad de servicio. Eh, ¿Cómo se cambió la calidad de servicio y ahora cómo medir de alguna u otra manera la calidad de servicio en unos tiempos donde nuestras relaciones son virtuales y digitales? Mira, muy buena pregunta y muy interesante. Yo pienso, y esto es algo así y así lo creo, que no solamente en la calidad de servicio, sino a nivel general, hay un elemento que siempre va a estar presente. Y eso yo lo hablo y lo converso en un modelo que desarrollé hace un tiempo atrás, hace más de 2 años, de experiencia de servicio, experiencia de cliente, que hay un elemento en común que siempre es transversal, que es el elemento transformacional o el elemento transformador del mercado. Que hace tiempo, hace, no sé, unos 3 años atrás o algo así, estamos hablando de la cuarta revolución industrial, donde el elemento de transformación digital era, hay que montarse en esto. Lo que yo creo, esto es una opinión personal, he descubierto que ese elemento siempre va a estar presente. Efectivamente, llegó el COVID y transformó el mercado, ¿no? Transformó la forma en cómo nos relacionamos con los clientes y cómo vemos el mundo de los clientes. Pero lo más interesante es que eso siempre va a estar presente. Llámele COVID, llámele cuarta o quinta revolución industrial, llámele la forma de nueva trabajar que es online, pero siempre va a estar presente. Lo importante es cómo tú como organización te adaptas a eso, cómo te adaptas a la nueva forma de conectar con las personas. Y aunado a esto viene una corriente que se está hablando ya hace 5 o un poquito más, y hay gente que la habló antes, que es el tema de las famosas generaciones y las distintas generaciones, que eso es un ingrediente que son personas al final del día. Entonces tú dices, bueno, tengo un elemento de transformación, tengo las generaciones, ¿cómo hago para conectar con esta gente? Y yo lo que siempre le digo a las organizaciones es que estudien bien sus clientelas y que no solamente estudien bien sus clientelas, sino que hagan evaluaciones de cómo se comporta su cliente, para así realmente conectar con todos, porque todos los clientes son distintos y todos los negocios son distintos. Yo puedo decir, supongamos, decir, bueno, es que el elemento más importante es que el cliente del centro. Yo pasé eso hace tiempo atrás, hablar del cliente del centro, hablar del ser humano como tal. Porque al final, como lo dice Carlos Rosales, tu socio del libro, que personas compran personas. Indudablemente tú antes de comprar a la persona vas a comprar a la persona que te está atendiendo, pero ¿cómo compras la persona que te está atendiendo? Sino la persona que te está atendiendo compra a su vez su empleador, sucesivamente. Y entonces es una cadena. Entonces yo lo que creo que hay que estudiar indudablemente el tema de las generaciones, porque te voy a poner un ejemplo. Las nuevas generaciones, corrígeme tú, Amazo, yo no sé tanto de generaciones porque no soy experto en eso, que es la Z, correcto. Es una de las últimas generaciones. Sí. Entonces, esa generación que uno piensa que son más que nativos cibernautas o internet o como queramos llamarle, entonces, bueno, ellos van a tender a hacer más su compra online, ¿no? Cuando hacen los estudios. Los tipos quieren salir a las tiendas. Entonces, oye, pero ¿cómo es esto? Pero más bien los millennials, que son gente de 35, 40 y 41, más bien son más online que esa gente. Entonces, cuando tú crees que las nuevas generaciones son más interconectadas, ¿no? Ellos quieren ir a su tienda también. Entonces, lo que yo les invito a la gente es, de verdad, hacer un estudio de su cliente, el comportamiento del cliente, para poder conectar con la gente, teniendo como un elemento que siempre va a ser transversal, que es la transformación del mercado, llame como el que le llamen, y teniendo elemento único central, que es el ser humano a quien vamos a atender y le vamos a prestar un servicio. Eso es lo que creo yo, ¿no? Por supuesto. Vale, y efectivamente el mundo nos cambió. La digitalización vino para quedarse y no vino con el COVID. El COVID lo que hizo fue colocarle la tilde y mostrarla con mayor evidencia. Y quienes, por ejemplo, no hacían compra en el mercado a través de la aplicación porque querían ir y agarrar su carrito y elegir
no sé, la lechuga y seleccionar el tomate que no estuviera, hoy pueden hacerlo a través de la página web o la aplicación del supermercado. Todo eso llegó y los empresarios se ven desafiados a entender que ahora sus clientes, entre comillas, están más lejos. Entonces tú le propones y le dices, tú Goyo, le propones y le dices, miren, estudien sus, sus clientes porque tienen que buscar una nueva manera de conectar. Ahora, cuando hablamos de calidad de servicio, ¿ok? Y el servicio que lo entendemos desde el punto de vista, uno, de la atención al cliente y dos, desde el proceso, por lo menos así lo entiendo yo. Una cosa es la persona que me atiende, el front desk y la manera en que lo usa, y lo otro es el proceso, ¿ok? Si eso es verdad, hoy, en esta nueva realidad y entendiendo, tomando tus palabras, que hay un eje transversal que no va a cambiar, que es la transformación que estamos viviendo, ¿cuál toma más preponderancia? ¿El proceso o la atención al cliente en términos de error? Mira, buena pregunta y buen análisis, porque la verdad, y quiero aprovechar y decirlo, poco se sabe la diferenciación que existe entre calidad de servicio y experiencia de servicio. Cuando vamos a calidad, vamos a más data numérica, de cómo se comporta ese cliente y son puntos referenciales numéricos. Cuando hablamos de experiencia de cliente, es esa cómo conecto con la persona. Y cuando estamos hablando del elemento transformacional, yo voy a poner un ejemplo y espero que te sirva este ejemplo o le sirva a la gente o de una respuesta. El mercado chileno, y voy a hablar del mercado chileno porque vivimos en Chile y lo conozco más de cerca, empezó la pandemia y lo que hicieron las automotoras, aquí en Chile no se produce ni un solo auto, todos, o un solo carro, coche, como queramos llamarlo, se compran todos importados, todos vienen de distintos países para acá. ¿Qué hicieron las automotoras? Y dicen, oye, miren, paren los embarques porque la venta no se va a dar. No, esto va a quedar estático. Vamos a dejar y, bueno, vamos a venderlo el stock que tengamos aquí y después vemos más adelante cómo funciona este negocio. Y resulta que cuando pasa eso y no estudias el comportamiento de tu cliente, no estudias cuáles son la data numérica que tiene ese cliente, que el cliente va a seguir comprando, va a seguir consumiendo, y sobre todo un país tan estable como un país que es Chile, que tiene una inflación muy bajita, que tiene un nivel de ingreso per cápita bastante alto versus comparado de la América Latina, y lo dejas estático porque pensando que no vas a comprar, porque cuando ya pensamos y no le ponemos data numérica a eso y no estudiamos el comportamiento de nuestro cliente, que sí va a seguir comprando, pasa como lo que pasó ahorita en Chile, que hay un vacío de autos. Tú vas a comprar un auto y se dicen 2, 3 meses de espera. Y yo, ¿cómo es un auto de 2, 3 meses de espera? ¿Cómo existe eso? Simplemente porque no se dedicaron a estudiar su cliente. Entonces, ¿qué pasó? El número de autos usados se bajó y se aumentó el precio como cualquier mercado de... Y eso pasa por dejar de un lado de no estudiar tu cliente. Me explico, claro, ahorita ¿qué es lo que tienen que hacer todas las automotoras? Pedir autos, y lo que hay un cuello de botella en las empresas que hacen los envíos, por supuesto. Y eso tiene que ver de estudiar el cliente y hablamos de esa calidad de servicio, que es un tema al final numérico, de cómo se comporta tu cliente y cómo tú lo traduces a esa data numérica y para qué te sirve esa data numérica, que es lo que le está pasando a muchas organizaciones. Todo lo deja al final del día como, bueno, ¿cómo conecto con mi cliente? Una cosa es la tarea de conectar a tu cliente y otra cosa es estudiar los números de tu cliente, por supuesto, de cómo tú de verdad atraes una data numérica que lo hace Netflix perfectamente, y quiero aprovechar, no lo tenía sobre el pensamiento de la de Netflix. ¿Cuál es el famoso, el gran gancho de Netflix? El algoritmo, más nada, en la data numérica. Y lo estudia desde que una persona que ve televisión hace pausa en una película y por qué hizo pausa en ese pedazo particular. Si esa pausa tiene que ver con algún comportamiento de muchas personas o apagó hasta que dicen, oye, mira, ¿sabes qué son? Estoy inventando, el de que 100% vieron esta película, el 58% dieron pausa aquí. ¿Por qué pasó? Porque hubo un vacío y seguro no conectó, dejó conectar. Entonces empiezan a trabajar la data numérica para poder conectar con los clientes. De hecho, data numérica es cuando tú prendes, todas las personas que ven Netflix prenden su televisión, te aparece efectivamente lo que tú vas a ver. Y no está de gratis, que lo segmentan. Papá, mamá, hijos, o pones a Mancio, pones a tu esposo y así sucesivamente. Espero que te haya Vale. servido un ejemplo. Sí, si eso es así,
Entonces yo estoy entendiendo que el proceso hoy es más preponderante. El proceso tiene su peso importante y también el conectar con la gente también. Yo no descarto ni uno ni lo otro. ¿Por qué no descarto ni uno ni lo otro? Porque el proceso te da el indicador de cómo tienes que accionar para poder buscar las herramientas y poner a la persona para que conecte su cliente. Eso es lo que te va el proceso. Justamente en trabajar, o sea, parte del proceso, te voy a poner un ejemplo, el famoso mapa de servicio. ¿Para qué sirve el mapa de servicio? Mucha gente no lo tiene y mucha gente sí lo tiene. Es para ver cuáles son tus puntos positivos y maximizarlos, ver tus puntos negativos y trabajarlos y ver cuáles son tus puntos neutros, tan sencillo como eso. Y eso es parte del proceso. ¿Y qué te identifica? Es para poner más peso en donde puedas conectar con tu cliente, donde te estás desconectando de tu cliente. Y ese es parte del proceso que yo le invito a todas las organizaciones que hagan su journey map de sus clientes, no solamente sus clientes, sino sus colaboradores. Que hoy está pasando, para que tengas una idea, y esto es data numérica, Amancio. Si hablamos de una empresa pequeña de 300 empleados, que tenga una rotación muy normal, una empresa pequeña de 300 empleados tiene un promedio de entrevistas, números más, números menos, de 50 personas mes. Si entrevista 50 personas mes al año, entrevistó supongamos, unas 600 personas, el doble del tamaño de la empresa. Si esas personas, tú le invitas a una experiencia de colaborador, de que esa persona entre y vaya para la entrevista y la pasó espectacular, así no queda, esa persona va a estar hablando de tu organización. ¿Me explico? Y eso es costo cero y eso es parte del proceso. Y lo más interesante de todo el caso, que hay y eso corrígeme las personas que nos están viendo y corrígemelo tú, pero estadísticamente cuando una empresa te llama y te entrevista y no quedas, el gran porcentaje, el 80% de la gente nunca la llama, nunca recibe un llamado para decir que quedó o no quedó. Y te estoy hablando del 80% de la gente por decirte una estadística, me explico, pero no te llaman. Entonces, pero ¿qué pasa cuando vives esa experiencia? Es una experiencia única que tú dices, wow, no quedé, pero me llamaron del principio al final, la experiencia fue algo increíble, la pasé bien. Lo que dice Carlos Rosales, personas compran personas, sale hablando de esa organización, entonces tienes una empresa de 300 personas que anualmente 600 personas hablan de ti y eso aumenta tu valor de marca, aumenta tus clientes también, sí, indudablemente. Y hoy día ni siquiera, y eso es costo cero. Cuando le brindas la experiencia a una persona que la entrevista es costo cero, porque lo pones en parte de tu esquema de experiencia de empleado. Igual cuando tú sales. Y esto es una realidad fáctica, discúlpame, me emocione, Amancio, pero esto es una realidad que es así. Dale, que este es el espacio para esto. Esto es una realidad que es así. Y esto lo he vivido yo en el mundo corporativo. O sea, tú empiezas una empresa y trabajas 10 años. Y por A o B te despidieron porque había, supongamos, reducción de personal, vamos a sacar el 10% de la gente. Y ese día llegan, te dan tu carta de renuncia, de despido, te dicen, oye, mira, estamos trabajando, no es porque eres tú, sino porque necesitamos reducir la nómina. Y bueno, entre la nómina estabas tú. Y ese día te desconectan la computadora, te desconectan el correo, te desconectan el sistema, te hacen todo y te dicen chao. Entonces toda la experiencia bonita que viviste en la organización termina como un chao. Y hay gente que el procedimiento es un vigilante que te acompaña en el proceso. Al final, y eso tú sabes que es así, Amancio, y en todas las organizaciones. Entonces, la experiencia bonita que tuviste cierra al final con una experiencia muy negativa y los seres humanos recordamos, hablando de experiencia, servicio, dos partes muy importantes, el inicio y el fin. Y lo que más recuerdas es el fin. De todas las experiencias, lo que uno más recuerda es el fin. Entonces, ¿cómo le vas a hacer eso a un colaborador que estuvo 10 años contigo y le vas a hacer eso de esa forma? Entonces, yo lo que le invito a las organizaciones que sean, de hecho, lo habló una persona que entrevisté hace tiempo, que sean más humanas, que conecten con el ser humano. Y al conectar con el ser humano, indudablemente vas a aumentar tu valor de marca también. Y eso es una realidad. Yo les invito a las personas, a las empresas que tomen eso con mucha delicadeza. Indudablemente hay casos de casos, por supuesto. Se entienden casos de dolo, otros casos que hay que trabajarlo de forma distinta. Pero en la mayoría de casos no es así. Te lo digo porque viví procesos en organizaciones transnacionales de ese índole, pues. Bueno, vamos a ir a tus casos reales, ¿ok? ¿Cómo fue tu salida de Pepsi? Cuando Oye, estuviste en mira, Pepsi Venezuela, del sí, grupo Empresas Polar. sí, yo estuve trabajando casualmente en Empresa Polar durante 10 años. Y empecé en el año 2014, terminé final del 2013, 9 años y tanto, casi 9 años, 7 meses. Para mí fue una de las mis mejores experiencias. Yo he trabajado en otras organizaciones, he trabajado en petroleras, en Shell, Telefónica, otras organizaciones.
Pero a mí fue una experiencia muy, muy bonita, muy linda, porque cuando yo decido irme de la organización, ya había conocido a gran parte de la organización, había tenido una experiencia muy bonita, y me acuerdo que habían dos personas muy importantes que siempre me apoyaron en mi proceso, en mi último puesto de trabajo. Se llama Jorge Follo, que fue un jefe mío, y Javier Durán, que fue otro jefe mío, que fueron unas personas fuera de serie, y aprovecho y la digo. Y cuando le digo que me iba a renunciar, para ellos fue una alegría que me quedó sorprendido. O sea, y para mí fue una linda experiencia que no puedo olvidar, porque hasta una fiesta me hicieron, con mesoneros y de todo, invitaron un poco de personas de la compañía, y eso me quedó una linda experiencia. De hecho, casualmente ya la estaba recordando. O sea, para mí una de las mejores experiencias. Me hicieron una entrevista de salida, fue una cosa increíble. La gente, pero ¿por qué te vas? ¿Cuál es el motivo, José Gregorio? Y cuéntame. Y yo les conté, y todo el mundo me felicitó, y terminé mi último día de trabajo en una fiesta. O sea, y yo decía, wow, o sea, y también eso se te queda en la impronta como una impronta positiva. Eso nunca se me va a olvidar. Las personas, o sea, casi te puedo decir que todas las personas que estaban ahí, que habían convivido en viajes, salidas, visitas a campo, evaluaciones, un sinfín de cosas. Pues. En 10 años te puedo decir que recorrí Venezuela completa trabajando en empresas Polar en las distintas organizaciones. Pues trabajé en Pepsi-Cola, en Alimentos Polar, y a la última vez tenía un puesto ya híbrido corporativo que atendía todos los negocios. Vale. Y me voy a ir ahora a tus clientes. ¿Cuál es uno de esos clientes que tú admiras porque sus procesos, porque su calidad en la atención a sus colaboradores? Tú dices, aquí hay algo donde aprender. Oye, muy buena. Muy buena pregunta, Mancio. Ni siquiera no dices el nombre, sino lo que ocurre en esa organización, como para no exponerlo si no quieres exponer al cliente. Oye, pensando un caso así muy particular de un cliente, así que una muy buena experiencia. Mira, no te voy a hablar de un cliente, sin decirte nombre, con relación a la experiencia de empleado. Esta es una empresa muy grande aquí en Chile, gigantesca, que cuando el colaborador ingresa, hace una cosa que es costo cero. Es que recibe una carta del gerente general firmada de puño y letra del gerente general dándole la bienvenida. Entonces tú llegas y no solamente encuentras un puesto de trabajo, porque esa es la otra parte de la película, que cuando llegas a una empresa lo clásico que pasa es que no tienes puesto de trabajo, no tienes carnet, no tienes nada. Entonces, oye, ¿dónde llego yo? Y andas como perdido. Entonces, esta organización se preocupa que el primer día de trabajo tengas computadora, carnet, el colgador del carnet, un cuaderno, y no solamente eso, dos cosas costo cero, firma, puño y letra, el gerente general, que tú dices, wow, ya está firmado. O sea, no esta empresa en la firma digital, no, está firmado por el tipo. Entonces ya eso te cambia la llegada. Y no solamente eso, sino que tus compañeros de trabajo te hacen una carta gigante que te la firman todo, dándote la bienvenida, costo cero. Y eso, no solamente eso, eso hace que la gente que trabaja, que ingresa, lo publica en sus redes sociales. Si una persona tiene 1000 personas en sus redes sociales, ya automáticamente se enteraron 1000 personas de cómo fue tu bienvenida a esa organización. Entonces, eso es una buena práctica, que son costos mínimos. O sea, sacarle la firma a un gerente general no cuesta nada, ¿me explico? O le cuesta, o sea, 3 segundos de su tiempo hacer una firma. Pero el impacto que genera eso en un colaborador, o sea, wow, o sea, que a lo mejor no es que el gerente general le da la bienvenida, porque el gerente general tiene su costo me explico, pero nada más recibir la carta en tu puesto de trabajo, entonces, wow, ya esto es otra historia, me explico, ya esto es otro tipo de empresa, y eso es una empresa que cliente de nosotros, que hace ese tipo de trabajo. No es un cliente muy frecuente, pero es un cliente que trabaja con nosotros. Vamos a aprovechar esa iniciativa y vamos a sumar 3 ideas de estas costos cero que tú dices que tú como consultor, como asesor de empresa, le dices, oye, empresario, te voy a dar estas 3 ideas, costo cero, para que tú atiendas bien desde el liderazgo a tu gente. ¿Cuál de esas serían 3 ideas que tú le puedes regalar a quienes están conectados en esta conversación? O sea, más que 3 ideas, yo diría es que invitaría a las organizaciones que revisaran su proceso de cómo ingresa un colaborador y cómo sale, que hagan el famoso journey map del colaborador, de cuáles son esos puntos positivos, esos puntos negativos. Hay una cosa que, ya que te mencioné, es costo cero, que es súper poderoso, pero hay otras cosas más que no solamente son costo cero, sino que te ayudan a conectar con esa persona, te ayuda indudablemente que esa persona, a lo mejor quizás un empleado te dura 6 meses, te dura un año, me explico.
que es que conozcas profundamente a tus colaboradores, que cuando llegue, oye, no es que llegó Carlos, es que todo el mundo, y es algo tan fácil de hacer, Amancio, que supongamos, tú vas a entrar, no sé, al equipo de, estoy inventando, de LAN, voy a inventar, yo no los conozco a la gente de LAN, pero, y que le digan a todas las personas de sus puestos de trabajo, decir, mira, mañana llega Amancio Ojeda, una persona de esta forma, cuando llegan, saludan con su nombre. Y nada más el que te dice, oye, Amancio, bienvenido. Entonces, ya va, pero, Amancio, ¿cómo? Yo no me he presentado todavía contigo. Eso es costo cero. Nada más tú se le dices a tus colaboradores que llega Amancio y cuando dice, cuña, Amancio. Ya, pero ¿dónde me conoces tú? No, no, es que no te conozco. Es que la empresa se preocupa por la persona. Y eso, Amancio, es costo cero. Eso no te cuesta nada. O el mismo proceso de entrevista. Otro costo cero, llamar a la persona. No quedaste. Oye, mira, te voy a decir, no quedaste por X, Y, o Z. Eso es costo cero. Una llamada telefónica, te cuesta una sola llamada telefónica. O el proceso de entrevista, que el mismo proceso de entrevista es que la persona que te entrevista, algo tan básico. Yo he vivido mucho proceso de entrevista de cliente que tú sabes que la persona no va a quedar. Entonces digo, oye, ¿cómo le hacen perder ese tiempo? Porque ya nada más en la entrevista, eso ya no está quedando, me explico. Entonces, como costo cero, oye, llama a la persona que tú crees que va a quedar y ahórrale su tiempo también. Por supuesto, claro que sí. Y el tema el de la carta puño y letra, eso es más que costo cero. Y el poder que tiene eso, o sea, genera o sea, el tema del mismo carnet también que lo tenga a la mano, te va a costar el costo del carnet, pero le llega el mismo día. Bueno, yo conocí una empresa en Venezuela del área médica, empresa alemana, pero la práctica se daba en la región latinoamericana, producto del líder que había para la región, que lo implantó. Y cuando tú ingresabas, tu jefe tenía la responsabilidad, uno, de él hacerte la presentación ante todos, puesto a puesto, llevarte a tu puesto, entregarte un kit de bienvenida, y además ese día almorzaba contigo en el comedor. Es decir, entrabas a las 8 de la mañana y pasabas desde las 8 hasta la 1 de la tarde con tu jefe, con quien iba a ser tu jefe directo, no importa el nivel en que estuviera. Y en el almuerzo, después del almuerzo, te dejaba en tu puesto y él se iba a hacerlo. Sí, y tenía que hacerlo con cada ingreso. Y eso hacía que el colaborador tuviera un día inolvidable. O sea, me pasé la mañana con mi jefe, me dedicó 4 horas de la mañana mostrándome todo, explicándome todo, pero además que como creo que debe ser en términos generales, ¿no? Claro, Amancio, eso es lo básico. Es como cuando tú recibes un hijo en tu casa. Tú recibes un hijo en tu casa, tú no le das la llave y entras para la casa. No, lo recibes, ¿cómo estás? Y les preguntas. Y es lo mismo con los colaboradores. Y sobre todo, cuando logras conectar con ese colaborador va a conectar con otras personas también. Porque al final el servicio, el cliente, nace dentro de la organización. O sea, incluso también el mismo tema de que tú y yo estamos, el tema de la capacitación, Amancio. O sea, hay compañías, y esto es un famoso chiste que lo dice que el financiero de la compañía le dice al CEO que no invierte en capacitación porque eso es muy costoso para la empresa. Entonces, y si la gente se va, entonces, y perdimos esos reales, entonces el CEO le dice, oye, no, y si no los capacitamos y se queda. Entonces, oye, ese es el dilema, me explico. Entonces, también hay que meter eso en la juguera también. O sea, y eso es parte de la experiencia. Hoy, creo que hay una data norteamericana, creo que más del 60% de las personas que ingresan a una organización esperan recibir una capacitación. Y son 33% más productivas. O también las personas también que no solamente que se esperan una capacitación, sino también que la capacitación aumenta y disminuye la rotación y aumenta la producción. Por poner un ejemplo. Ahora, Goyo, en esta vorágine donde definitivamente los cambios son más abruptos, más disruptivos, más rápidos, más veloces, tú estás escribiendo un libro donde tu propuesta es un paso a la vez, el paso más pequeño a la vez. Así es, correcto. Cuéntanos del libro. Cuéntanos de tu mirada y para dónde nos llevas con este libro. Mira, gracias por preguntarse por el libro. Este libro, y también se lo tengo que agradecer a la pandemia, porque fíjate que no lo tenía ahí tan a mano así para agradecer la pandemia el libro, pero está una noche,
poco como mucha gente más, como cualquier emprendedor preocupado por la situación. Y yo decido, oye, le digo a mi esposa, mi esposa Ana, le digo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un libro para escribirlo de mi vida y entregárselo a mis hijas para que ellas digan, coño, este fue mi papá, me explico. Esa fue la idea del libro. Entonces, cuando nace esa idea, me conecta con Mario, que es un editor, y que es la persona que me está ayudando con relación al libro, y ahí nace el paso más pequeño. Y cuando nace el paso más pequeño, llega Ted, me invita a una conferencia y yo, bueno, pero ¿de qué doy? Me dice, no, tienes que hacer algo que motive. Y yo nunca he hecho nada motivacional. Entonces, yo me dice, bueno, ¿por qué no hace el paso más pequeño una vez como conferencia? Entonces ahí nace el paso más pequeño. ¿Y cuál es la filosofía y la mirada que entrego yo, o la idea que yo quiero entregar en ese libro? Es que, de alguna manera, no todos, y no el 100%, pero nos han enseñado que hay que dar pasos gigantes para construir cualquier cosa. O sea, tienes que estudiar en la gran universidad, tienes que hacer esto, o sea, son pasos gigantes. Y la verdad que cuando tú haces un estudio de la gente exitosa, no sé, de empresarios, de jugadores deportivos, no sé, de grandes presidentes de empresas, que son empleados también, pero son presidentes de empresas, han crecido de la suma de muchos pasos pequeños. Y entonces yo digo que en estos pasos pequeños hay que tener varias cosas claras, hay que tener claro un objetivo y ese objetivo conectarlo con un propósito también. Pero no solamente eso, sino que, como lo dice Álvaro O'Neill, el hombre que le dio la vuelta al mundo en bicicleta en 13 años, que hay que ponerle fecha a tu sueño para que deje de ser un sueño. Y yo lo que igual le invito a la gente de ese libro es que construyan sus sueños y que con los sueños los conviertan en realidad. ¿Y cómo tú conviertes tu sueño en realidad? Cuando tú le pones una fecha. Cuando tú dices, este sueño lo voy a hacer en 3 años en el 2024. Estoy inventando un ejemplo, ¿me explico? Entonces ahí pasa de ser un sueño, pasa a convertirlo en una meta y te acerca mucho más al sueño también. Por supuesto, también hablo en eso del libro, hablo del trabajo inteligente. Nos ha enseñado toda la vida, de muy chiquito, que hay que trabajar muy duro. Y eso es verdad, hay que trabajar duro. Cuando tú quieres algo, hay que, como lo dice eh, el español, el actor muy famoso, de apellido Bandera, Antonio Bandera, dice, oye, cuando consigas algo, pelea por él y dale con todo. Y hay que pelear por él. Pero cuando estás en esa pelea, tienes que mover los pasos que sean de forma inteligente para que cada paso que des impacte en tu sueño, impacte en tu objetivo. Y yo pongo siempre un ejemplo de uno de los mayores reboteros de la NBA que se llama Dennis Rodman, que era el tipo, como todo el mundo sabe, más desordenado de la NBA, el que se tenía tatuajes por todos lados, el que se pintaba el cabello, uno de los primeros que se pintaba el cabello de la NBA. El tipo llegaba tarde a los entrenamientos, a veces faltaba, hacía de fiesta, un sinfín de cosas, pero el tipo tiene una sola cosa buena, es que el tipo hacía un análisis de cada partido antes de empezar de jugar con el equipo contrario, de cómo la gente lanzaba el balón al aro y a dónde pegaba el aro y hacia dónde normalmente se iba la pelota. Y él se colocaba de ese lado para poder recibir la pelota. Hacía trabajo inteligente, no hacía ese famoso trabajo duro que fuerzas, que va a llegar las cosas. Cuando haces trabajo inteligente, que logras darle un punch a esa cosa, tú vas a acercar eso también. La otra cosa que hablo en el libro es que siempre, toda la vida, desde muy pequeño en la universidad, en todos lados, yo, ojo, no estoy en contra de eso, estoy muy a favor de eso, que es el tema de la planificación, el plan, el famoso plan, ¿no? Mételo en un plan, haz un plan, Entonces uno se empieza a matar la cabeza buscando un plan de trabajo para poder alcanzar tu sueño. Y yo le digo a la gente que es al revés, que a través de tus hábitos, a través de tener ponerle fecha a tu sueño, a través de poner de esa meta, dividirla en submetas y tener muchas metas a corto plazo, de generar hábitos, ya tienes un plan en la mano. Lo que tienes que decantarlo en cualquier metodología. Porque antes de buscar el plan, hay que buscar qué es lo que realmente te quieres, ¿no? Y nos suele pasar a los seres humanos que una de las cosas que yo que digo en ese libro, y como lo dice Simon Sinek, muy bien dicho, de hecho, y en una opinión, es que a veces hay personas que se enfocan en el objetivo, en lo que sí quieren. Pero hay personas que ven lo que está entre su objetivo y lo que quieren. Entonces dice, oye, yo me quiero graduar en la universidad, estudié ingeniería. Entonces, oye, son 5 años. Y la gente ve los 5 años. Y hay gente que, oye, ve el título de ingeniero comercial, ve el título de ingeniero industrial. Entonces, yo lo que le invito a la gente es que vea el objetivo, no se enfoque en las cosas que están en el medio. Las cosas que están en el medio hay que quitarlas y enfocarte en lo que realmente quieres para ir, como dice Antonio Bandera, a por ello. Claro, pero ahí yo entro entonces en una diferencia. Buena. ¿Y por qué? Bueno, porque probablemente,
y tú y yo que hemos trabajado el DISC con distintos clientes y que de alguna u otra manera sabemos lo que estamos hablando, y a quienes están viendo esta conversación, busquen en la red, en Google, en Internet, lo que es el DISC, que es una prueba que divide la personalidad en 4 áreas. Probablemente eso funcione para un rojo, pero probablemente para un verde, un amarillo hace que se pierda del proceso. Y entonces hay otra tendencia que dice, no te fijes en el objetivo, fíjate en el camino, disfruta el camino, porque sí, bueno, cuando llega, al final el gusto por el placer, o el gusto y el placer que te da lograrlo dura muy poquito. Escuché en una serie además que te recomiendo, que tiene que ver con coach deportivos de alto desempeño, está en Netflix. Yo hice una serie de artículos y la entrenadora del equipo de fútbol, de soccer de los Estados Unidos, le hace una metáfora poderosísima a sus jugadoras cuando ganaron. Y le dice, la cima es pequeña porque hay poco oxígeno, porque sirve para mirar, ¿ok? Porque te da solamente el espacio para celebrar y porque te impulsa para que salgas a vivir de nuevo el proceso. Entonces aquí nos conseguimos con dos formas. O sea, alguien que dice válido, legítimo, ¿ok? Mira, no te fijes en lo que hay entre tú y el objetivo. Lo que importa es el objetivo. Y otros que dicen, ve por el camino, disfruta el camino, gózatelo, que en algún momento vas a llegar, lo vas a alcanzar y al fin y al cabo el logro te va a durar un ratico. Quienes hemos soñado con un auto en particular, con el color particular, con ese auto, sabemos que lo alcanzamos y a la semana estamos pensando en el nuevo. En el mismo carro del siguiente año, en el otro que es probablemente más nuevo, más tecnológico, más... Hago yo cuál le funciona. Mira, qué bueno que lo mencionas. Yo indudablemente, y qué bueno que me da la oportunidad de aclararlo, porque yo, fíjense en el objetivo que quieres, pero también hay que disfrutar el camino. Y sin duda, no solamente disfrutar el camino, porque cuando tú haces sus metas, que transforman una meta gigante en muchas metas pequeñas, yo lo que invito a la gente que disfrute esa meta, porque y pasa algo, esto es lástima que se me olvidó el nombre del israelita, que es un libro súper bueno, que lo voy a recomendar en mis redes sociales, por cierto, es que esta persona dice que no cree en el famoso to-do list. O sea, dice, yo no creo en los to-do list. ¿Por qué? Porque el to-do list lo que hace es desmotivarte, porque a veces uno hace un to-do list gigantesco y cumple la mitad de eso en el tiempo que tienes estipulado y lo que te queda es como una sensación de que no hiciste la tarea y mucha gente se desmotiva por eso, porque no, oye, hice todo no lo hice, me explico. Entonces yo lo que le invito a la gente es que sí disfrute su capítulo, que sí haga sus listas, porque y qué bueno que me mencionó el modelo de William Marto, que es un modelo buenísimo, por cierto, que habla del DIS y que cada persona tiene su propia personalidad y su propio cómo hacerlo. Yo lo que invito a la gente es que en su forma de lo que la persona es, que busque lo que ellos es bueno y lo que no, que lo busque por otro lado, porque hay gente que son muy buenos en los procesos, a mí me encantan los procesos, me gusta hacer el mapa, me gusta construir la lista, cumplo el checklist, pero hay gente que no, hay gente que no comulga con eso, no tiene un checklist en su vida, pero igualmente le va bien. Entonces, ¿cómo lo hace? O sea, porque oye, hay gente que le va bien, no tiene checklist, entonces el checklist no es una fortaleza para que te vaya bien. Lo que te va bien es cuando tú consigues que tus fortalezas, tus virtudes te ayudan a acercarte a tu objetivo y lo que no es tu fortaleza lo buscas por otro lado y alguien te apaña y te acompaña en eso, ¿me explico? Por eso es que los líderes, y hablando de líderes, se llenan de gente de cosas que él no sabe para que le entreguen las herramientas que él necesita para poder ejercer el liderazgo. Porque si un líder, y hablando del tema del DIC, yo soy rojo y con datos puros rojos porque me identifico con los rojos, yo no voy a tener un buen equipo. Yo tengo que buscar un equipo diverso, azules, verdes, amarillos, un rojo por supuesto, pero eso me va a ayudar a tener distintas visiones. Yo lo que le digo a la gente en el libro, que utiliza lo que tú te sirve, porque hay una cosa que parecerá loco lo que va a decir, pero yo no creo en
mi libro se llama, que son 5 capítulos, pero yo no creo que tienes que cumplir los 5 capítulos. Utiliza los capítulos que te sirvan. Si agarraste el libro y te sirve un solo capítulo que tiene que ver de una meta sutivila, utiliza ese capítulo porque los demás no tienen. Y entonces, de paso, la mayoría de la gente siempre tiene unas herramientas guardadas. Entonces, cuando ve, dice, oye, no, aquí lo que me sirve no son las submetas. A mí lo que me sirve es verdad, porque a veces yo me enfoco oye, no, es que voy a comprar el carro, pero el crédito, pero el carro dónde lo voy a buscar, pero entonces no tengo un concesionario cerca, no sé cuál es el carro que voy a comprar. Entonces hay gente que dice, oye, me sirve más pensar en buscar el carro, ¿me explico? Entonces olvídate, ande que al concesionario, a 2 horas voy a 2 horas a buscar un concesionario. Entonces eso es lo que yo le digo a la gente, que si te sirve un capítulo, perfecto. Si no te sirve un capítulo y te sirve un pedazo, porque a veces el libro, y tú que lees más que yo, Amancio, porque yo la verdad leo muy poco, a veces tú lees un libro completo y lo que te dio el libro estaba 2 líneas y tú dices, oye, este libro valió la pena porque me dio estas 2 líneas que yo no las sabía. Entonces no es que vas a leer el libro completo y te va a hacer, hay gente que le puede servir una gran porcentaje, pero no te va a servir completo. Utiliza lo que sí te sirva. Es lo que yo le digo a la gente. Vale. Cuyo, ¿cuándo va a estar listo el libro? Mira, estamos Hablando de que hay que ponerle fecha a los proyectos. Estamos pensando en 3 meses que esté listo el libro, ya el editor ya está haciendo, ya está redactando y estoy esperando, estoy cerrando con unos editoriales también, entonces estoy en eso. Hay una universidad que ya me dio el go para hacer el lanzamiento de la universidad, todavía no va a decir dónde, pero ya me dieron el go para hacer el lanzamiento, entonces estoy en ese proceso interesante que ha sido lindo porque empecé a hablar del libro antes del lanzamiento, entonces la gente se ha interesado en, oye, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a conseguir? Entonces me pasó algo muy lindo que lo di en una conferencia en 3 universidades, o una universidad con 3 sedes en Ecuador. Y me pasó algo que no es que no me haya gustado, pero no me lo esperaba, porque la gente me empezó a pedir consejos y a mí no me gusta dar consejos. O sea, yo te puedo decir mi opinión, mi punto de vista, pero la gente dice, oye, no, yo necesito un consejo tuyo, un consejo mío. O sea, bueno, yo te puedo dar una mirada distinta, pero consejo no soy quien para dar consejos, porque no me considero una persona tan sabia para dar consejos, ¿me explico? Entonces, y ya la gente me lo está pidiendo, indudablemente. Y también cuento parte de lo que es mi historia de vida, por supuesto. ¿Cuál es el pedazo de tu vida que más te costó decidir poner en un libro? Yo que he escrito 3 y que en muchos casos he tenido que... Entonces, o mi socio Carlos Rosales, una vez conversábamos en privado lo que a él le costó decidir poner su enfermedad por el alcoholismo, y eso fue una decisión que él tenía que tomar y que, bueno, fue muy dura para él. Y bueno, así nos ha pasado. ¿Cuál ha sido el episodio que dijiste, lo escribo, no lo escribo, lo pongo, no lo pongo? ¿Será que lo cuento? ¿Será que no lo cuento? O sea, hay partes que indudablemente voy a dejar para otra segunda edición, otro segundo libro también, pero hay una parte que siempre, de muy chico, me costaba hablar. O sea, de cuño, porque uno ve muchos estereotipos de muchas cosas, de posiciones, de dónde vives tú, cuál es tu familia, tu apellido, en todas partes. O sea, el apellido de uno a veces lo lleva y lo trae, me explico. Son creencias que tiene la gente, lamentablemente, o sea, me explico. O sea, a veces hasta un mismo nombre también te puede llevar llevar para un sitio, ¿no? Y a mí lo que me costó fue hablar de la pobreza. Te lo cuento yo. ¿Ah? Mi papá se llamaba Amancio Ojeda. Y en el colegio donde yo estudié, los directores habían sido compañeros de estudio del colegio de mi papá. Imagínate tú. Bueno, y el tener ese nombre probablemente te conectó con ellos. Me dice, coño, no hay 2 tipos que se llaman Amancio en Venezuela. Este es el hijo de Amancio. Y así sucesivamente. Entonces, a mí me costó mucho hablar de la pobreza, porque la gente cuando lo conocía a uno, es que no se imagina lo que hay detrás. Y a veces el viejo refrán dice, oye, caras vemos, corazones no vemos. Es así, caras vemos, no, corazones no vemos. Y entonces, es una historia de mi vida que la gente la conoce poco, que yo fui muy pobre cuando era pequeño. Y entonces, eso es lo que me costó más de cantar en el libro, porque es una broma así como decir, cuño, pero ya, pero fueron pobres. Y la gente, cuño, la gente no te cree. Dice, yo le digo a la gente, y yo sí, yo vivo en un barrio, no teníamos casa, no teníamos, lo que me acuerdo yo que mi mamá tenía era una nevera, un televisor y un juego de olla, que casualmente el huevo de olla todavía lo conservo y lo uso, por supuesto. Entonces la gente, la gente le cuesta mucho
creerte eso y decir, oye, de verdad fueron, pues sí, no tiene, a veces no teníamos la suficiente comida para comer. Entonces eso te cuesta y la gente lo cuesta asimilar. Te dicen, ah, bueno, es que tú estás siendo exagerado porque tampoco la cosa era así. Entonces la gente te dice, porque ven una persona y dice, oye, no puede ser que tú hayas vivido en pobreza, pues no se lo imagina. Y eso sí, que lo que me costó más es cantar en el libro para que la gente, o sea, lo leyera, pues yo decía, oye, lo pongo o no lo pongo, lo digo o no lo digo, la gente me lo creerá o no me lo creerá también, por supuesto. Claro. Y después que lo escribiste, ¿cuál fue tu sensación? Oye, una sensación como de orgullo propio, porque cuando la gente también, hay gente que te entera, te dice, oye, ya me escucha tu historia, ¿de dónde vienes tú? Porque, o sea en serio, y tú sabes, y cómo fue tu proceso, o sea, y de hecho cuento una linda historia, Mancio, del tema de la pobreza, que yo digo que indudablemente que yo cuando estaba pequeño empecé un nivel de conciencia por el dinero a los 7 años. Me acuerdo yo que estamos saliendo de una zapatería. Mi mamá estaba con mi hermano y mi hermano se antojó montarse esos carritos que son como ¿cómo se llama esto? De eléctrico, que le metes una moneda y empieza a moverse. Entonces, oye, se montó así mismo, para arriba, para abajo. Y entonces se monta eso y cuando me dice a mí, yo le digo que no. Pero le dije que no porque no quería, sino porque yo sabía que mi mamá no tenía el dinero. Entonces, como 6, 7 años me hice consciente de eso, no sé por qué, y me di cuenta que éramos pobres. Y cuando me di cuenta que éramos pobres, empecé a trabajar a la edad de 12 años por cuenta propia. A mí nadie me puso a trabajar, yo fui a trabajar por cuenta propia a los 12 años, empecé a trabajar y a la edad como de 18, 19 años, me doy vuelta para atrás y me di cuenta de una cosa, que me di cuenta que la pobreza no tiene nada que ver con tener una gran casa, un gran auto, un gran empleo, o sea, una gran cuenta de ahorro con mucho dinero, sino tenía que ver con la forma de pensar. Y que cuando uno cambia la forma de pensar, allí uno que sale de la pobreza. Y me di cuenta que había salido de la pobreza. Qué bueno, qué bueno. Oye, llegó el momento del liderazgo. Aquí es cuando tú anecdóticamente nos cuentas un momento donde o tú serviste como líder, impactaste a uno o a muchos, o alguien hizo algo por ti y de alguna u otra manera tú en ese momento lo recuerdas de manera memorable y que se convierte en un hito y comienzas a referenciar a esta persona o continúas referenciando a esta persona como líder. Cuéntanos de forma anecdótica tu momento de liderazgo. Mira, o sea, de hecho, nos alineamos y me hiciste esa pregunta, me dejaste la cabeza dando vueltas, muchas vueltas, porque indudablemente conozco muchos líderes, trabajé con muchos líderes a través de mi vida. Empecé yo en el mundo corporativo a la de 19 años y empecé a conocer muchos líderes. Sin embargo, me pasó algo con un líder que se llama Pedro García, que lo conozco, lo admiro bastante, y fue un tema de cuando uno ejerce liderazgo y impacta en la vida de los demás, a veces te das cuenta y a veces no te das cuenta. A veces lo haces consciente, como lo dice Fred Kaufman, y a veces no lo hace consciente. Y en este caso me acuerdo yo que a mí me gusta el turismo de aventura, me gusta viajar, me gusta recorrer, y estaba en la Gran Sabana, que es parte del Parque de Canaima de Venezuela, y estábamos 33 personas y éramos 9 autos o 9 camionetas, ¿no? Entonces yo quería proponer para venirnos un día antes por un tema de tráfico, de llegada, de cansancio, que eso nadie lo había estipulado, me explico, a todo el mundo se les pasó por alto. Entonces yo digo, ¿cómo me acerco a 33 personas para echarle este cuento? Cuando a mí no me gustaba hablar en público. De hecho, yo todavía en ese momento no hablaba en público, me da terror hablar en público. Y entonces yo dije, oh, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo voy a conversar con cada uno de los jefes de familia para comentar la situación, y entonces fui uno a uno, le convencí y así hasta que llegué a la camioneta número 9 o al número 8, pues yo era la número 9 y los convencí a todos. Y entonces al final nos devolvimos todos y a decía Santiago, todos a Caracas y todos perfectos, todos contentos. Y para mí había terminado el cuento. Entonces un día me estaban dando feedback, mi jefe, que era Pedro García, y me dice, oye, mira, José, me faltó que tú no pusiste actitud de liderazgo. Le digo, bueno, yo todavía no me considero líder porque yo todavía estoy haciendo aquí, yo no tengo nadie que me reporte. Y él me dice, oye, José, tú sí eres un líder, porque solamente un líder hace mover a 9 familias distintas, a 33 personas que tenían planificado un viaje hace 4 meses, que se iban a devolver un día X,
tú hiciste que todo se volviera abundante y eso simplemente es liderazgo. Eso no tiene otro nombre, eso no, o sea, no sé cómo no lo ves, pero eso no tiene otro nombre. O sea, nadie hace eso, me explico. Lo hace la gente que tiene capacidad de influir en otras personas. Entonces ahí me di cuenta que sí tenía capacidad y roles de liderazgo que aún no lo reconocía y me di cuenta que en el uno a uno para convencer a muchas más era muy bueno porque no me encantaba hablar en público y después, bueno, me puse a hablar en público, era peor, no mentira. Bueno, Goyo, amigo querido, muchas gracias por esta conversa, gracias por contribuir a la comunidad, gracias por hacer que más líderes se inspiren y gracias por liderar que este mundo va a ser mejor en la medida en que hayan más y mejores líderes. Gracias a ti por la invitación. Para mí es un placer, un honor. Para todas las personas que están ahí, gracias por estar ahí, gracias por vernos. La verdad, estamos a la orden. Amancio, gran persona, la verdad. O sea, hemos compartido muchísimas personas. Te admiro, te respeto y te aprecio muchísimo como compañero de trabajo y como amigo, por supuesto, también. ¿Alguna otra coordenada donde quieras que te conecten, te consigan? Mira, Ahí he puesto tu Instagram, pero en si mi quieres... Instagram, José G. Vilachá, las preguntas que tengan, lo que quieran hacerme, preguntarme, decirme, lo que sea, estamos a la orden ahí y ahí por ahí siempre me pueden buscar por todos lados, pero ahí me encuentran siempre del día a día y me quieren preguntar, llamar, 100% a la orden. Y en 3 meses, entonces lo vamos a invitar para que presente el libro por aquí. Por favor, gracias, Amancio. Un verdadero placer.